En el mapa invisible de la conciencia, Sagitario avanza como un viajero que nació para buscar horizontes más amplios. Su espíritu está impulsado por una fuerza que lo empuja constantemente hacia el descubrimiento, la expansión y la conquista de nuevas experiencias. Sin embargo, detrás de esa imagen de confianza, aventura y entusiasmo, existe un desafío psicológico profundo que pocas veces resulta evidente para quienes observan solamente su lado luminoso. El mayor reto psicológico de Sagitario suele surgir cuando se enfrenta a aquello que no puede conquistar mediante el movimiento. Está acostumbrado a escapar de los límites, a superar obstáculos mediante la acción, a encontrar respuestas a través de la exploración. Pero existe un territorio donde ningún viaje externo puede ofrecer soluciones: el mundo interior. La mente sagitariana está orientada hacia el futuro. Vive impulsada por la promesa de lo que viene después, por la próxima meta, por el siguiente descubrimiento. Esta inclinación le concede una enorme capacidad para mantener la esperanza incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, también puede generar una tendencia a evitar ciertas emociones dolorosas. Cuando aparecen heridas profundas, decepciones o conflictos emocionales complejos, existe la tentación de seguir avanzando sin detenerse a comprender completamente lo ocurrido. Es como un arquero que observa la montaña lejana mientras ignora la tormenta que se forma a sus espaldas. Durante un tiempo puede seguir caminando, pero tarde o temprano las nubes terminan alcanzándolo. La gran batalla psicológica de Sagitario consiste en aprender que la libertad auténtica no siempre significa escapar. Muchas veces significa permanecer. Permanecer frente a una emoción incómoda. Permanecer frente a una verdad difícil. Permanecer frente a las consecuencias de ciertas decisiones. Para un espíritu diseñado para correr hacia nuevos horizontes, quedarse quieto puede convertirse en el desafío más exigente de todos. Existe además una lucha constante entre el idealismo y la realidad. Sagitario posee una visión elevada de la vida. Necesita creer en algo grande, en una misión, en una filosofía o en una verdad superior. Su naturaleza busca significado en todo lo que hace. Sin embargo, cuando la realidad no coincide con sus expectativas, puede experimentar profundas crisis de fe. En esos momentos aparece uno de sus mayores enemigos psicológicos: la desilusión. El mismo corazón que es capaz de inspirar a otros con optimismo extraordinario puede sufrir intensamente cuando descubre que el mundo no siempre responde a sus ideales. Las personas pueden decepcionarlo. Los proyectos pueden fracasar. Las promesas pueden romperse. Y entonces surge una pregunta silenciosa que pone a prueba toda su fortaleza interior: ¿cómo seguir creyendo cuando la realidad contradice los sueños? La respuesta no llega mediante teorías ni discursos. Llega a través de la madurez emocional. Sagitario descubre que la sabiduría no consiste en encontrar un mundo perfecto, sino en conservar la capacidad de creer incluso dentro de un mundo imperfecto. Otro aspecto fundamental de este reto psicológico se encuentra en la relación con la vulnerabilidad. Sagitario suele proyectar fortaleza, independencia y confianza. Le gusta ser visto como alguien capaz de superar cualquier situación. Pero detrás de esa imagen puede esconderse el temor a mostrar fragilidad. Reconocer miedo, tristeza o inseguridad puede parecer incompatible con la figura heroica que intenta sostener. Sin embargo, la evolución psicológica de Sagitario comienza cuando comprende que la vulnerabilidad no destruye la fortaleza. ¿La completa? La paradoja es poderosa. Cuanto más intenta proteger su independencia evitando depender emocionalmente de otros, más se distancia de conexiones profundas que podrían enriquecer su vida. Y cuanto más aprende a compartir sus dudas y heridas, más libre se vuelve realmente. También existe una tendencia a combatir el aburrimiento como si fuera un enemigo legendario. La rutina puede sentirse como una prisión. La repetición puede parecer una amenaza para el espíritu aventurero. Pero la vida enseña una lección que desafía directamente la naturaleza sagitariana: algunas de las transformaciones más importantes nacen de la constancia. No todos los tesoros están ocultos en tierras lejanas. Algunos se encuentran en la disciplina diaria, en los compromisos sostenidos y en la capacidad de construir algo a largo plazo. Aprender esta verdad representa una de las iniciaciones psicológicas más importantes para Sagitario. Desde una perspectiva simbólica, el arquero sagitariano apunta constantemente hacia las estrellas. Esa imagen contiene tanto su don como su desafío. La flecha siempre busca elevarse,
pero el arquero debe permanecer con los pies sobre la tierra para dispararla correctamente. Cuando olvida este equilibrio, puede perderse entre sueños imposibles o expectativas exageradas. Cuando lo encuentra, se convierte en una fuerza extraordinaria capaz de transformar la visión en realidad. La dimensión épica de este viaje interior consiste en comprender que el verdadero horizonte no está en el exterior. Está dentro de la propia conciencia. Cada emoción enfrentada, cada decepción comprendida y cada limitación aceptada representan montañas conquistadas por el espíritu. El gran destino psicológico de Sagitario no es simplemente recorrer el mundo ni acumular experiencias. Es convertirse en un sabio. Alguien que ha explorado tanto el universo exterior como el interior. Alguien que ha descubierto que la libertad no surge de la ausencia de límites, sino de la capacidad de permanecer fiel a sí mismo bajo cualquier circunstancia. Cuando alcanza ese nivel de evolución, deja de huir de las sombras y comienza a iluminarlas. Deja de perseguir únicamente respuestas y aprende a convivir con ciertos misterios. Deja de buscar constantemente el próximo horizonte porque comprende que la mayor aventura de todas siempre estuvo ocurriendo en el territorio infinito de su propia alma. Entonces la flecha encuentra finalmente su dirección más elevada. Ya no apunta solamente hacia lugares distantes. Apunta hacia la verdad. Y ninguna conquista es más grande que esa. Existe una dimensión menos visible en la psicología de Sagitario que rara vez recibe la atención que merece. Más allá de la búsqueda de libertad, del idealismo y de la necesidad de expansión, habita una tensión profunda entre el deseo de comprenderlo todo y la imposibilidad humana de poseer todas las respuestas. Esta lucha silenciosa acompaña a muchos nativos de este signo a lo largo de su vida y se convierte en una de las pruebas más complejas de su evolución. Sagitario está asociado simbólicamente con la búsqueda de la verdad. No se conforma fácilmente con explicaciones superficiales. Necesita encontrar sentido, conectar acontecimientos, descubrir principios universales que expliquen la existencia. Esta capacidad puede convertirlo en un explorador excepcional de filosofías, religiones, conocimientos y sistemas de pensamiento. Sin embargo, también puede llevarlo a una batalla agotadora cuando descubre que la vida contiene contradicciones imposibles de resolver. El universo no siempre responde con claridad. Existen momentos en los que los acontecimientos parecen carecer de lógica, donde las recompensas no llegan a quienes las merecen y donde el sufrimiento aparece sin explicación aparente. Para una conciencia orientada hacia la comprensión, estas situaciones representan verdaderos terremotos internos. La madurez de Sagitario comienza cuando entiende que la sabiduría superior no consiste únicamente en encontrar respuestas, sino también en desarrollar la fortaleza necesaria para convivir con ciertas incógnitas. Hay misterios que no han sido creados para ser resueltos, sino para ser contemplados. Esta aceptación transforma la ansiedad intelectual en serenidad espiritual. También existe una lucha relacionada con la identidad. Debido a su naturaleza expansiva, Sagitario suele desarrollar múltiples intereses, proyectos, sueños y versiones de sí mismo. Es capaz de imaginar numerosos caminos posibles para su vida. Mientras otros signos pueden sentirse cómodos siguiendo una única dirección durante décadas, Sagitario percibe constantemente nuevas posibilidades llamando desde el horizonte. Aunque esta característica constituye una enorme fuente de riqueza personal, también puede generar conflictos internos. Aparece el temor a elegir un camino y renunciar a los demás. Surge la sensación de que cualquier decisión definitiva implica abandonar futuros potenciales igualmente fascinantes. En ciertos momentos, esta dinámica puede crear una dispersión silenciosa. La energía se divide entre demasiados objetivos. Los sueños se multiplican más rápido de lo que pueden materializarse. El resultado es una sensación paradójica: poseer enormes posibilidades y, al mismo tiempo, experimentar frustración por no poder desarrollarlas todas. La enseñanza profunda consiste en comprender que ninguna elección elimina realmente el potencial del alma. Cada camino recorrido abre puertas que jamás habrían aparecido desde la indecisión. La expansión auténtica no surge de perseguir todas las rutas posibles, sino de recorrer plenamente aquellas que han sido elegidas. Otro desafío importante aparece en la relación con el tiempo. Sagitario suele vivir proyectado hacia el futuro. Su mirada se dirige naturalmente hacia aquello que todavía no existe. Esta capacidad le permite anticipar oportunidades, visualizar metas y mantener la motivación incluso durante periodos difíciles. Sin embargo, existe un riesgo oculto en esta orientación constante hacia lo que vendrá después.
La mente puede acostumbrarse tanto a perseguir horizontes futuros que pierde la capacidad de habitar plenamente el presente. Cada logro alcanzado se convierte rápidamente en el punto de partida para una nueva meta. Cada victoria da paso a una nueva conquista. Cada cima revela otra montaña en la distancia. Así surge una sensación de búsqueda permanente que, aunque inspiradora, puede impedir el disfrute profundo de lo ya conseguido. El alma siente que siempre falta algo más por alcanzar antes de poder descansar. La verdadera iniciación ocurre cuando Sagitario descubre que el presente no es una pausa entre aventuras. Es la aventura misma. No existe un horizonte final donde la plenitud aguarde pacientemente. La plenitud aparece cuando la conciencia logra reconocer el valor del momento actual mientras continúa avanzando hacia nuevos sueños. Existe además una relación especial con la fe. No necesariamente la fe religiosa, sino la capacidad de confiar en que la vida posee un propósito más amplio que los acontecimientos inmediatos. Cuando esta fe permanece fuerte, Sagitario despliega algunas de sus cualidades más extraordinarias: optimismo, valentía, entusiasmo y capacidad de inspirar a otros. Pero cuando dicha fe se debilita, puede experimentar crisis particularmente intensas. Lo que para otros sería una simple decepción puede convertirse para Sagitario en una sacudida existencial. No solo cuestiona un hecho concreto, cuestiona el significado que sostenía detrás de ese hecho. Por eso su viaje psicológico tiene una dimensión heroica. No se trata simplemente de superar obstáculos materiales. Se trata de proteger la llama interior que le permite seguir creyendo en posibilidades futuras incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La imagen del arquero vuelve a cobrar fuerza aquí. La flecha atraviesa vientos contrarios, tormentas y distancias inmensas antes de acercarse a su objetivo. Del mismo modo, el espíritu sagitariano está llamado a atravesar dudas, pérdidas y momentos de incertidumbre sin abandonar su visión superior. Cuando integra todas estas lecciones, emerge una versión extraordinariamente poderosa de este signo. Ya no necesita escapar para sentirse libre. Ya no necesita respuestas absolutas para sentirse seguro. Ya no necesita conquistar cada horizonte para demostrar su valor. Ha comprendido que la verdadera expansión ocurre dentro de sí mismo. Entonces la búsqueda deja de ser una carrera interminable y se transforma en un camino consciente. La aventura continúa, pero ahora posee profundidad. Los sueños permanecen, pero están acompañados por sabiduría. La esperanza sigue brillando, pero ya no depende de circunstancias externas. En ese punto, Sagitario encarna su expresión más elevada, la del viajero que descubrió que el universo entero puede reflejarse en un alma capaz de creer, aprender y evolucionar sin límites. Hay un desafío especialmente profundo en la psicología de Sagitario que suele permanecer oculto incluso para quienes conocen bien la naturaleza de este signo. Se trata de la relación entre el poder de la visión y el peso de las consecuencias. Sagitario posee una capacidad extraordinaria para percibir lo que podría llegar a ser. Su mente se proyecta con facilidad hacia posibilidades futuras, escenarios prometedores y caminos que aún no han sido explorados. Esta facultad le permite convertirse en pionero, inspirador y descubridor. Sin embargo, también puede generar una distancia incómoda entre la emoción de imaginar y la responsabilidad de sostener lo imaginado hasta su plena realización. La energía sagitariana se enciende con intensidad ante el comienzo de las grandes travesías. El instante en que aparece una nueva oportunidad suele despertar un entusiasmo casi legendario. El corazón reconoce inmediatamente la llamada de la aventura. Pero toda aventura verdadera contiene etapas menos gloriosas, sacrificios, demoras, obstáculos repetitivos, errores y momentos de aparente estancamiento. Es precisamente allí donde aparece una de las pruebas más importantes para este signo. La visión inicial ya no basta por sí sola. La inspiración debe transformarse en perseverancia. El fuego del descubrimiento debe convertirse en combustible para la construcción. Lo que comenzó como una promesa emocionante exige ahora disciplina emocional. Desde una perspectiva simbólica, es el momento en que el héroe abandona el mapa y entra realmente en el territorio desconocido. Ya no puede alimentarse únicamente de expectativas. Debe aprender a convivir con la incertidumbre sin perder la dirección. Existe además una tendencia poco comentada relacionada con la necesidad de amplitud. Sagitario busca constantemente espacios abiertos en todos los niveles de la existencia. Necesita libertad de pensamiento, libertad de movimiento, libertad para crecer y evolucionar.
Esta necesidad es legítima y forma parte de su esencia. Sin embargo, cuando no se encuentra equilibrada, puede generar una resistencia inconsciente hacia todo aquello que implica profundidad sostenida. La amplitud permite explorar muchos paisajes. La profundidad exige permanecer en uno durante suficiente tiempo para descubrir sus secretos ocultos. En ciertos periodos de la vida, Sagitario puede sentirse atraído por múltiples experiencias sin llegar a profundizar completamente en algunas de ellas. No porque carezca de capacidad, sino porque la novedad ejerce una poderosa fascinación sobre su espíritu. La siguiente montaña siempre parece más interesante que la actual. La evolución psicológica ocurre cuando comprende que los mayores tesoros no siempre se encuentran en el próximo horizonte. A veces permanecen ocultos bajo la superficie de aquello que ya está presente. Lo extraordinario puede encontrarse dentro de lo aparentemente conocido. Otro aspecto importante aparece en la relación con el fracaso. Debido a su naturaleza optimista, Sagitario suele mantener una confianza notable en sus posibilidades. Esta cualidad le permite intentar lo que otros considerarían imposible. Sin embargo, cuando una derrota significativa rompe sus expectativas, el impacto puede ser más profundo de lo que deja ver. Muchas veces no sufre únicamente por el resultado adverso. Sufre porque la derrota desafía la narrativa heroica que había construido alrededor de una meta. Se produce una confrontación entre la realidad y la visión que sostenía internamente. No obstante, precisamente allí se encuentra una de sus mayores oportunidades de crecimiento. El fracaso deja de ser un enemigo cuando se convierte en maestro. La flecha que no alcanza el objetivo enseña algo que jamás podría aprender la flecha que siempre acierta. Con el tiempo, Sagitario descubre que el verdadero vencedor no es quien evita todas las derrotas, sino quien conserva intacta la capacidad de volver a intentarlo después de ellas. También existe una dimensión relacionada con la honestidad. Este signo posee una inclinación natural hacia la franqueza. Busca la verdad y suele valorar profundamente la autenticidad. Sin embargo, la evolución emocional le enseña que la verdad no siempre necesita manifestarse como una espada. En las primeras etapas de desarrollo, puede surgir la tendencia a expresar ciertas verdades con una intensidad que supera la capacidad de otros para recibirlas. El deseo de ser sincero puede entrar en conflicto con la sensibilidad humana. La sabiduría llega cuando comprende que la verdad alcanza su máxima fuerza cuando está acompañada por comprensión. La honestidad deja entonces de ser únicamente una declaración y se convierte en una forma de servicio. Hay además una batalla silenciosa vinculada con la propia grandeza interior. Sagitario suele percibir intuitivamente que posee un potencial considerable. Siente dentro de sí una llamada hacia algo más amplio, más elevado y más significativo. Pero junto a esa percepción también aparece una sombra, el temor a no estar a la altura de aquello que intuye. Es una paradoja poderosa. Cuanto mayor es la visión, mayor puede ser la presión interna. Cuanto más elevado parece el destino, más exigente se vuelve la voz interior. Por ello, una parte fundamental de su camino consiste en liberarse de la necesidad de demostrar constantemente su valor. El potencial no necesita justificarse mediante conquistas permanentes. La dignidad del espíritu existe antes de cualquier victoria. Cuando esta comprensión se consolida, ocurre una transformación profunda. La búsqueda deja de estar impulsada por la necesidad de validación y comienza a estar guiada por la expresión genuina del alma. La expansión ya no nace de una carencia, sino de una abundancia interior. Entonces emerge la versión más luminosa de Sagitario, un explorador que no corre porque huye, sino porque ama descubrir, un visionario que no persigue horizontes para llenar vacíos, sino para compartir posibilidades, un arquero que comprende que la verdadera maestría no consiste únicamente en lanzar la flecha más lejos, sino en desarrollar la serenidad necesaria para conocer plenamente la mano que sostiene el arco. En ese estado, cada experiencia se convierte en conocimiento, cada desafío en iniciación y cada horizonte conquistado en un recordatorio de que la aventura más grandiosa seguirá siendo siempre la expansión consciente del propio espíritu. Existe un aspecto especialmente complejo en la psicología de Sagitario que se encuentra en la frontera entre la confianza y la autosuficiencia. A lo largo de su vida, este signo desarrolla una notable capacidad para avanzar por sus propios medios. Aprende a confiar en su intuición, en su criterio y en su capacidad para encontrar soluciones cuando las circunstancias cambian inesperadamente. Esta fortaleza constituye una de sus mayores virtudes, pero también puede convertirse en una prueba silenciosa.
Con frecuencia, el espíritu sagitariano se acostumbra tanto a depender de su propia visión que le resulta difícil aceptar que existen momentos en los que la ayuda ajena no representa una limitación, sino una expansión. La imagen del viajero solitario posee un enorme atractivo para este signo. Simboliza independencia, libertad y valentía. Sin embargo, las grandes epopeyas del alma rara vez son recorridas completamente en soledad. Hay enseñanzas que llegan a través de los maestros. Otras aparecen mediante los compañeros de camino. Algunas incluso se presentan a través de quienes desafían las propias creencias. La evolución de Sagitario alcanza una nueva dimensión cuando comprende que la sabiduría no disminuye al ser compartida. Por el contrario, se multiplica. En esta comprensión desaparece la necesidad de demostrar constantemente autonomía. Surge entonces una fortaleza más madura, capaz de reconocer que la cooperación no amenaza la libertad. La enriquece. También existe una lucha relacionada con la impaciencia espiritual. Sagitario suele percibir con rapidez el potencial de una situación. Puede visualizar el resultado antes de que otros hayan identificado siquiera el comienzo del proceso. Esta capacidad visionaria resulta extraordinaria, pero puede generar frustración cuando la realidad avanza a un ritmo más lento que la imaginación. Mientras la mente ya contempla la cima de la montaña, los pies todavía deben atravesar senderos pedregosos, ascensos difíciles y largas jornadas de esfuerzo. En ciertos momentos, el entusiasmo inicial puede entrar en conflicto con la lentitud natural de algunos procesos. La vida enseña entonces una lección fundamental. Hay frutos que crecen rápidamente y otros que requieren estaciones enteras para madurar. Los más valiosos suelen pertenecer a la segunda categoría. Cuando Sagitario aprende a respetar los tiempos profundos de la existencia, descubre una fuente de poder que antes permanecía oculta. La paciencia deja de parecer una restricción y comienza a convertirse en una forma superior de confianza. Otro aspecto pocas veces explorado es su relación con la responsabilidad de la influencia. La energía sagitariana posee una capacidad natural para inspirar. Su entusiasmo, sus ideas y su visión suelen ejercer un impacto significativo sobre quienes lo rodean. Muchas personas encuentran motivación simplemente observando la manera en que enfrenta los desafíos. Sin embargo, esta influencia implica una responsabilidad interior. Las palabras tienen peso. Las convicciones generan movimientos. Las creencias pueden abrir caminos o cerrarlos. La madurez psicológica de Sagitario incluye el descubrimiento de que no basta con perseguir la verdad personal. También es necesario desarrollar discernimiento sobre cómo transmitirla. La sabiduría auténtica no busca imponerse. Ilumina posibilidades y permite que cada individuo encuentre su propia dirección. Esta comprensión transforma al aventurero en guía. Ya no necesita convencer. Su ejemplo habla por sí mismo. Hay además una dimensión relacionada con la reconciliación entre grandeza y sencillez. Sagitario suele sentirse atraído por ideales elevados, proyectos ambiciosos y experiencias extraordinarias. Su naturaleza aspira constantemente a lo amplio, lo significativo y lo trascendente. No obstante, existe una paradoja que el tiempo termina revelando. Las verdades más profundas suelen esconderse en experiencias aparentemente simples. Una conversación sincera. Un amanecer observado en silencio. Un acto de generosidad. Un momento de gratitud inesperada. En determinadas etapas de la vida, la mente puede buscar respuestas en lugares remotos mientras la existencia intenta ofrecerlas a través de situaciones cotidianas. El crecimiento ocurre cuando Sagitario aprende a reconocer lo extraordinario dentro de lo ordinario. Entonces descubre que el universo no habla únicamente mediante grandes acontecimientos. También se expresa a través de detalles sutiles que antes pasaban desapercibidos. Otro desafío importante aparece cuando se enfrenta a sus propias contradicciones. Como signo asociado a la expansión de la conciencia, Sagitario evoluciona constantemente. Las ideas que defendía años atrás pueden transformarse. Las certezas pueden modificarse. Las perspectivas pueden ampliarse. Sin embargo, aceptar estos cambios internos no siempre resulta sencillo. Existe una tendencia natural a identificarse con determinadas creencias o visiones del mundo. Cuando la vida exige una transformación profunda, puede surgir una resistencia inicial. Pero precisamente allí se encuentra uno de sus mayores dones. La capacidad de renacer intelectualmente.
de abandonar viejas estructuras cuando han cumplido su función, de aceptar que crecer implica, en ocasiones, dejar atrás versiones anteriores de uno mismo. Esta flexibilidad representa una forma de valentía poco reconocida. No todos son capaces de revisar sus convicciones. No todos pueden admitir que han cambiado. Sagitario posee la posibilidad de hacerlo cuando conecta con su esencia más elevada. En el nivel más profundo de su viaje psicológico aparece una verdad decisiva. Durante mucho tiempo puede creer que su misión consiste en alcanzar horizontes cada vez más lejanos. Sin embargo, llega un momento en el que comprende que ningún horizonte externo será suficiente si no existe armonía interior. La conquista definitiva no ocurre en territorios desconocidos ni en metas extraordinarias. Ocurre cuando la inquietud se transforma en propósito, cuando la búsqueda encuentra significado y cuando el alma deja de correr detrás de la plenitud porque finalmente descubre que siempre la llevó consigo. Es entonces cuando el arquero alcanza una comprensión superior. La fuerza nunca estuvo únicamente en la distancia que podía recorrer la flecha. La verdadera grandeza residía en la conciencia que aprendió a dirigirla. Y desde ese instante, cada paso deja de ser una persecución y se convierte en una expresión libre, sabia y luminosa de su auténtica naturaleza. Existe una capa aún más profunda en la travesía psicológica de Sagitario que no se manifiesta tanto en sus decisiones visibles, sino en los silencios internos que acompañan su crecimiento. Es la tensión entre la expansión infinita de la mente y la necesidad humana de pertenencia. Este signo, regido por el impulso de explorar lo desconocido, puede llegar a sentir que cualquier forma de encierro emocional, simbólico o social limita su esencia. Sin embargo, el alma humana no solo se expande hacia el exterior, también necesita enraizarse en vínculos, memorias y presencias que le den continuidad. En ese punto surge una paradoja sutil. Cuanto más libre intenta ser Sagitario, más puede experimentar una forma de distancia afectiva que no siempre comprende de inmediato. No es que rechace el vínculo, sino que su naturaleza móvil y visionaria lo impulsa constantemente hacia lo nuevo, lo posible y lo lejano. Esto puede generar la sensación de estar siempre en tránsito incluso cuando se permanece en el mismo lugar. La lección profunda aparece cuando descubre que la permanencia también puede ser una forma de aventura, y que la profundidad emocional no contradice la libertad, sino que la amplía. Otro aspecto poco explorado es su relación con la identidad moral. Sagitario no solo busca verdad, también busca sentido ético. Necesita sentir que sus acciones tienen coherencia con un principio superior. Sin embargo, la vida rara vez se presenta en términos absolutos. Existen zonas grises, decisiones complejas y situaciones donde no hay una única respuesta correcta. Este escenario puede generar un conflicto interno intenso, porque su mente tiende a aspirar a la claridad total. La evolución ocurre cuando comprende que la moralidad no siempre es una línea recta, sino un proceso vivo que se adapta a la experiencia. La sabiduría no consiste en evitar contradicciones, sino en aprender a habitarlas sin perder el eje interior. En esa aceptación, Sagitario deja de buscar una perfección abstracta y comienza a desarrollar una comprensión más humana y compasiva de la realidad. También aparece una dimensión vinculada al control de la energía vital. Su impulso natural lo lleva a iniciar, inspirar y abrir caminos, pero no siempre a sostenerlos hasta su consolidación final. Este ciclo de inicio constante puede generar una acumulación de proyectos inconclusos, no por falta de capacidad, sino por exceso de horizontes simultáneos. La mente sagitariana puede sentirse estimulada por múltiples direcciones al mismo tiempo, lo que dificulta la concentración prolongada en una sola forma. El aprendizaje profundo se produce cuando descubre que la verdadera maestría no reside en la multiplicidad de comienzos, sino en la alquimia de la continuidad. Sostener una sola llama hasta que ilumine por completo una habitación requiere un tipo de valentía distinto al de encender muchas antorchas en la oscuridad. Ambas son expresiones del mismo fuego, pero solo una conduce a la madurez interior. Existe además una relación compleja con la autoridad. Sagitario posee una inclinación natural hacia la libertad de pensamiento, lo que puede llevarlo a cuestionar estructuras establecidas, dogmas o sistemas rígidos. Esta capacidad crítica es una de sus fortalezas esenciales, ya que le permite abrir perspectivas nuevas. Sin embargo, en algunos momentos puede experimentar tensiones con cualquier forma de límite externo, incluso cuando ese límite tiene una función constructiva. La maduración se produce cuando distingue entre autoridad opresiva y estructura formativa. Comprende entonces que no toda forma de marco limita, y que ciertos límites no existen para reducir la libertad, sino para darle forma y dirección.
El arquero necesita estabilidad para que la flecha alcance su destino. Sin punto de apoyo, la dirección se vuelve difusa. Otro nivel de su desafío psicológico se relaciona con la gestión del entusiasmo. Sagitario puede experimentar picos de energía emocional muy intensos cuando algo le inspira. En esos momentos, la vida parece abrirse como un campo infinito de posibilidades. Sin embargo, cuando el impulso inicial disminuye, puede aparecer una sensación de vacío o pérdida de dirección. Esta oscilación entre euforia y descenso no es debilidad, sino la expresión natural de un espíritu que se enciende con gran intensidad. El aprendizaje consiste en estabilizar el fuego interno, no apagándolo, sino distribuyéndolo de forma más constante. Así, la motivación deja de depender únicamente de la novedad y comienza a sostenerse en la convicción profunda. También existe una dimensión silenciosa vinculada a la percepción del destino. Sagitario suele sentir que su vida está guiada por un sentido mayor, una especie de trayectoria significativa que lo conduce hacia algo importante. Esta sensación puede ser inspiradora, pero también puede generar presión interna cuando las circunstancias parecen desviarse de esa imagen ideal. El crecimiento ocurre cuando comprende que el destino no es una línea rígida, sino una corriente viva que se adapta al movimiento de la conciencia. Lo que parece desvío puede ser en realidad preparación. Lo que parece pausa puede ser integración. Lo que parece pérdida puede ser redirección. En la etapa más elevada de su desarrollo, Sagitario deja de vivir como alguien que busca constantemente un lugar al que llegar y comienza a habitar la experiencia como un proceso continuo de revelación. La vida deja de ser una carrera hacia un punto final y se transforma en una exploración consciente del significado en cada paso. Es entonces cuando su energía adquiere una cualidad más serena y profunda. La expansión ya no necesita velocidad para sentirse real. La visión ya no depende de la distancia para ser válida. La libertad ya no se mide por la ausencia de límites, sino por la capacidad de atravesarlos sin perder la esencia. En ese estado, el arquero interior no dispara para escapar ni para alcanzar lo inalcanzable, sino para participar plenamente en el movimiento de la existencia. Y en esa participación consciente, el espíritu sagitariano encuentra una forma de plenitud que no se agota, porque ya no depende de lo que está por venir, sino de la profundidad con la que se habita lo que ya es. Existe un estrato todavía más profundo en la psicología de Sagitario que no se revela en sus gestos de expansión ni en su impulso por la búsqueda, sino en la forma en que enfrenta el vacío entre una visión y su realización. Ese espacio intermedio, donde la inspiración ya ha nacido pero todavía no se ha materializado, se convierte en uno de los terrenos más exigentes de su evolución interna. Es allí donde el entusiasmo inicial se enfrenta a la densidad del tiempo, y donde la mente visionaria debe aprender a convivir con la espera sin perder su fuego original. Sagitario suele percibir el futuro con una claridad casi instintiva, como si la posibilidad ya estuviera parcialmente realizada en su interior antes de manifestarse en el mundo físico. Esta anticipación crea una sensación de familiaridad con lo que aún no existe, y le otorga una confianza singular para iniciar caminos que otros no se atreverían a recorrer. Sin embargo, esta misma capacidad puede generar una fricción interna cuando la realidad no avanza al ritmo de su visión. La distancia entre lo que se intuye y lo que se concreta se convierte en una prueba de maduración emocional. En ese intervalo aparece una de sus lecciones más transformadoras. Comprender que la visión no es un resultado inmediato, sino una construcción progresiva que requiere encarnación. No basta con ver el destino, es necesario permitir que el tiempo lo esculpa. Este proceso obliga a Sagitario a reconciliarse con la lentitud de la materia, con la resistencia natural de los procesos humanos y con la necesidad de sostener la dirección incluso cuando la forma aún no es visible. Otro aspecto poco explorado es su relación con la identidad en constante expansión. Sagitario no es un signo que se estabilice fácilmente en una sola definición de sí mismo. Su esencia está diseñada para crecer, mutar y reinterpretarse continuamente. Esta cualidad lo convierte en un eterno aprendiz de su propia existencia, pero también puede generar momentos de dispersión identitaria, donde la sensación de ser demasiadas versiones posibles de sí mismo dificulta la consolidación de un centro estable. La evolución ocurre cuando comprende que la identidad no es una estructura rígida que limita, sino un eje interno que permite sostener el cambio sin perder coherencia. No se trata de fijarse en una sola forma, sino de reconocer el hilo invisible que conecta todas las transformaciones. Ese hilo es la conciencia que observa, aprende y se expande sin dejar de ser la misma presencia. También existe un desafío relacionado con la resistencia a la repetición.
Sagitario tiende a asociar lo repetitivo con lo limitante, lo que puede llevarlo a subestimar el valor de los procesos que requieren continuidad. Sin embargo, la repetición no es simplemente redundancia, sino el mecanismo a través del cual la experiencia se profundiza y se convierte en dominio. Todo aquello que se desea dominar exige atravesar la fase en la que la novedad desaparece y solo queda la práctica sostenida. En ese punto, el fuego sagitariano se enfrenta a una prueba distinta a la del inicio entusiasta. Ya no se trata de encender la chispa, sino de mantenerla viva cuando el entorno deja de alimentar la emoción inicial. Esta continuidad forja una forma de sabiduría que no depende de la inspiración constante, sino de la decisión consciente de perseverar. Otro nivel de su viaje interior se manifiesta en la tensión entre expansión y contención. Sagitario se siente naturalmente atraído por lo ilimitado, por aquello que no tiene fronteras claras. Sin embargo, la vida le enseña que toda expansión necesita una estructura que la contenga para no dispersarse. Esta contención no es una prisión, sino un marco que permite que la energía se concentre y se vuelva efectiva. Cuando logra integrar esta dualidad, descubre que los límites no son enemigos de la libertad, sino su condición de posibilidad. Sin forma, la energía se pierde; con forma, la energía se dirige. En esa comprensión, el arquero aprende que la precisión no reduce su potencia, sino que la multiplica. Existe también una dimensión más sutil vinculada a la relación con la certeza. Sagitario busca verdades que puedan sostenerse en el tiempo, principios que den sentido a la existencia. Sin embargo, la vida rara vez ofrece certezas absolutas. En su lugar, presenta probabilidades, interpretaciones y verdades parciales. Esta condición puede generar una inquietud interna cuando la mente intenta fijar aquello que por naturaleza es dinámico. La madurez llega cuando comprende que la certeza absoluta no es requisito para la acción significativa. Se puede avanzar con convicción incluso en medio de la incertidumbre. De hecho, gran parte de la sabiduría surge precisamente de la capacidad de actuar sin garantías completas. En su nivel más elevado, Sagitario deja de concebir la vida como una serie de destinos a alcanzar y comienza a experimentarla como un flujo continuo de comprensión en movimiento. Cada experiencia deja de ser un medio para llegar a otra cosa y se convierte en una expresión completa de aprendizaje en sí misma. En ese estado, la flecha ya no necesita buscar un único objetivo definitivo, porque entiende que cada trayectoria es parte de una danza mayor. La existencia deja de ser una carrera hacia lo distante y se transforma en una expansión consciente del propio ser, donde cada instante contiene una forma completa de sentido. Así, el viaje del arquero alcanza una dimensión más serena y poderosa. Ya no se trata de escapar hacia el horizonte, sino de habitar plenamente la dirección que cada momento revela, con la certeza profunda de que toda búsqueda externa es, en realidad, un reflejo del movimiento infinito de la conciencia hacia su propia comprensión.